Hola, bueno, dentro de de ese ciclo para revisar el lenguaje de programación C Sharp, C gatito o Do sostenido, y siguiendo entonces con las sentencias de control que van a ejecutar entonces el bloque de control de una computadora, vamos a tener esta que es el ciclo for, que separé entonces un poco del while y do while para dar a entender cómo funcionaban de manera general estos dos ciclos. Aquí viene una parte entonces importante. Entonces aquí vamos a seguir con la parte de los ciclos para el control, para el bloque de control, ¿no? Entonces, bueno, mientras voy escribiendo aquí, vamos a ver que esto de los ciclos de control, como mencionaba en el otro video, son bastante importantes o bastante interesantes en el caso de que se quiera desarrollar sistemas entonces que sean de tipo repetitivo y que pues por supuesto al ser una computadora bastante eficiente para este tipo de cosas lo va a hacer de manera perfecta, muy puntual, y además entonces pues no va a tener ahí tantos errores como podría tener una persona o bueno, alguien más que lo hiciera, ¿no? Una y otra vez. Lo va a ejecutar casi a la misma velocidad y bueno, cualquiera de estas cosas, ¿no? Pero entonces aquí viene esta sentencia de control que es for. A diferencia entonces del ciclo while o do while, que puede utilizarse entonces cuando no se tiene en específico cuándo va a terminar este ciclo. ¿A qué me refiero? Ya había mostrado entonces también en este video que existe esta opción de colocar aquí, vamos a ponerlo así, el ciclo while true, que se va a ejecutar entonces por los siglos de los siglos. Pero dentro de ese ciclo podemos nosotros colocar un if con alguna condición y dentro de esa condición un break para que termine entonces ese ciclo. Tendríamos entonces esta parte así. Puede ser entonces que esa condición es de que cuando una persona que esté utilizando el programa presione una tecla, presione el ratón, venga y presione entonces en este tachecito que está aquí para terminar el programa. No sabemos con exactitud cuándo lo va a terminar. No sabemos si entonces si va a estar programando, por ejemplo aquí en esta IDE, durante 5 minutos o durante 10 minutos o durante 15 minutos. No le damos entonces ese tiempo en específico, sino simple y sencillamente decimos, bueno, hasta que esta condición se cumpla, cierra mi programa o cierra el programa que yo hice, ¿no? Pero en el caso en el que sí conozcamos con precisión un ciclo, cuántas veces se va a ejecutar un ciclo, podemos utilizar entonces esta sentencia, el ciclo for. ¿Ok? Tal como dice aquí, es utilizado para hacer ciclos cuyo número está bien definido. O sea, sabemos exactamente cuántos ciclos vamos a ejecutar. Para ello, entonces, tenemos este ciclo for, donde se va a colocar en un principio, bueno, colocamos for, ¿no? O sea, para. Dentro de paréntesis, primero vamos a colocar el inicio del cuáles van a ser mis variables que van a estar siendo utilizadas dentro del ciclo for. Estas variables pueden estar separadas por comas, o sea, no solamente va a poderse colocar una sola variable, iniciando una sola variable, si no es posible iniciar varias, solamente hay que separarlas con coma, no hay ningún problema. Después vamos a tener un punto y coma, el cual ahora sí me va a detener en todo esto del inicio de variables y va a venir aquí la condición de paro. Esa es la misma que tenemos aquí en esto o cuando la colocamos dentro del while. Esa condición de paro me va a decir cuándo se va a terminar entonces el ciclo for. ¿Ok? Solamente se puede poner una sola condición o se dice, bueno, se sugiere, más bien no se dice, se sugiere que solamente se coloque una sola condición porque si no el programa se vuelve loco. Y finalmente separamos con punto y coma un pedazo entonces para las operaciones. Aquí también podemos poner operación 01, operación
02, el número de operaciones que se quiera. Repito, todas por separadas por coma. Y después, utilizando entonces llaves, vamos a colocar ahora sí el cuerpo del for. ¿Qué es lo que se va a ejecutar de acuerdo a lo que está indicando esto de aquí? Y sobre todo la condición, que es entonces muy similar a lo que tenemos de este lado. Este for es muy parecido entonces a el ciclo while. ¿Por qué razón? En primer lugar, y solamente una vez se va a ejecutar este pedazo de instrucciones. Posteriormente se va a revisar si la condición es verdadera. Si la condición es verdadera, entonces se va a ir al cuerpo del for. Una vez que el cuerpo del for se ejecute, ahora viene y ejecuta estas operaciones. Una vez terminadas esas operaciones, regresa a la condición y revisa si esta es verdadera. Una vez que esta es verdadera, vuelve a ejecutar el cuerpo del for, va a operaciones y así sucesivamente. ¿Ok? Tal como viene aquí, escrito. ¿Qué es esto? Se inicia i igual a 0, se prueba que i sea menor o igual a 10, es verdad, se ejecuta esto y después se ejecuta esta operación que es la de incremento en 1 para esta variable. Viene para acá, se ejecuta ve que es verdadero, si es verdadero se ejecuta lo que hay aquí y después se ejecuta esto y así hasta que esta condición sea falsa. Una vez que esta condición sea falsa, truena el for y ya no se vuelve a ejecutar. ¿Ok? Bueno, otra cosa, si el for solamente va a realizar operaciones y no se requiere entonces poner nada dentro del for, por ejemplo, para sumar los números del 0 al 9, se puede hacer esta cosa de aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Bueno, estamos colocando entonces esta variable, la iniciamos aquí, la estamos declarando, ponemos i igual a 0, total igual a 0, esto se hace una sola vez y ahora se ejecuta, i es menor a 10, ok, es verdad, empieza 0, ¿no? 0 es menor a 10, es verdad. Después ejecuta esta operación, total más es igual a i, o sea, estamos haciendo total va a ser igual a total más i. Una vez realizada esa operación, ahora se hace la siguiente operación, que se incrementa el i. Si nosotros ponemos aquí un punto y coma, queremos darle a entender que no hay un cuerpo como tal del for. Y entonces, al no encontrar ese cuerpo del for, ahora viene de nuevo para acá y ejecuta esto. Ve que es verdad, no hay cuerpo del for, ahora hace estas operaciones. Y entonces de esta manera, en una sola línea, podemos hacer varias cosas. ¿Ok? Queda un poco más sencillo, ¿no? Y ya nada más poner acá abajo cuál sería el valor. Ahora que lo ejecutemos, observamos este. Y bueno, finalmente vamos a tener una sentencia que solamente funciona para el C#, que es la sentencia for each. Este es una sentencia de ciclo adicional a las que existen en C/ANSI, porque la mayoría entonces de las cosas que he estado hablando en los videos anteriores a este, parece es el 01, el 00, el 01, el 02, el 03 y el 04, son cosas muy similares entonces a lo que se encuentra en el C/ANSI. Sin embargo, aquí ya empiezan algunas diferencias con este lenguaje de programación. El for each es muy utilizada entonces para recorrer un arreglo, que bueno, se revisará posteriormente en otro video. Que para comenzar un arreglo entonces es una especie de variable que contiene variables. ¿Ok? ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo puedo crear aquí, decirle que va a ser una cadena de texto, un string, en tipo arreglo, que se va a llamar frutas. Eso lo va a entender entonces la parte de la memoria de la computadora. Al entenderlo entonces va a decir, necesito colocar un espacio en memoria para que se coloque ese arreglo. ¿Qué va a contener ese arreglo? Bueno, varias cadenas de texto. En este caso entonces vamos a tener manzana,
naranja, uva, cereza y todas las que quieran colocar. Todo eso dentro de llaves. Y la vamos a poder llamar con este nombre, frutas, iniciando por este. ¿Cómo se va a hacer en C# de manera sencilla? Bueno, vamos a utilizar la sentencia for each, que es para cada cadena que se va a llamar C en el arreglo frutas, ejecuta esto. ¿Qué estoy haciendo aquí con el for each? Bueno, colocando el for each y entre paréntesis voy a poner entonces aquí una variable que es una variable que se le llama también en el argot computacional dummy, o una variable de tipo temporal, podríamos llamarlo así. Esta variable solamente va a existir dentro del for each, dentro de las llaves que incluyan aquí el for each. Entre paréntesis, no estoy colocando aquí llaves porque solamente hay una sola instrucción. Solamente hay una sola instrucción, eso suena bien redundante, pero bueno, solamente está esta instrucción y por lo tanto no es absolutamente necesario que se coloquen esas llaves, más lo indicado es colocarlas, ¿no? Una vez entonces hecho esto, aclarado esto, estamos haciendo, bueno, vas a crear esta variable temporal C que va a tomar los valores de este arreglo frutas. Mucho ojo, esta variable temporal debe de ser exactamente del mismo tipo que la variable de mi arreglo, o la que va a contener el arreglo. Los arreglos en el caso del C# solamente pueden ser de un solo tipo. Hay algunos otros lenguajes de programación, como por ejemplo el Python, que permiten incluir dentro de estos arreglos o dentro de esta especie de arreglos variables de diferentes tipos. Para en C# se utiliza otro tipo de estructura, pero bueno, aquí lo vamos a manejar así, solamente de que los arreglos son de un solo tipo. Entonces esto debe ser del mismo tipo, esto va a tomar estos valores y aquí al mostrar esto C, estamos diciendo, bueno, recorre esto desde un principio y esta cosa de aquí, la variable temporal o la variable dummy va a tomar este valor. Una vez que se ejecute, regresa y ahora, bueno, internamente va a moverse a esta. Se ejecuta todo el cuerpo del for, regresa y internamente ahora se mueve hacia acá. Se ejecuta internamente, ahora se mueve para acá. Así de sencillo funciona el for each. Permite entonces generar códigos muchísimo más pequeños. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí está. Ah, perdón, otra vez. Estos no los pongo con el console. Sol.readKey. Siempre lo requiere. Ejecutamos. Y ahí está. Entonces, mi primer for va a mostrar los números del 0 al 9. Después, con este for que teníamos entonces en una sola línea, se va a ejecutar la suma de los valores del 0 al 9 y va a llegar a 45, ¿no? Lo que alguna vez Gauss hizo en 2 segundos también. Una computadora humana, ese hombre. Y finalmente entonces el for each va a recorrer este arreglo completito. Manzana, naranja, uva y cereza. Haciendo entonces que esta variable dummy o temporal va a tomar cada uno de estos valores. Posteriormente entonces veremos cosas adicionales de los arreglos para que esto quede muchísimo más claro. Bueno, entonces hasta aquí queda este video. Espero que haya quedado bien explicado y todo. Y bueno, abur.